seguro que David Armenteros, que es un activista de primera línea y que actualmente, aparte de ser profesor de matemáticas en su vida, digamos, laboral, es activista desde hace tiempo ya, pero ahora liderando el ámbito educativo en la FLGTB+, en la dirección de FLGTB+, seguro que está de acuerdo con esa idea de que cuanto antes hagamos del armario mejor, ¿no, David? Buenas noches, bienvenido de nuevo a la casa de todas. Buenas noches, muchas gracias por invitarme de nuevo y completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, tú lideras el trabajo educativo que hace la FLGTBI con un equipo importante, con todas las organizaciones que formáis parte de la principal organización LGBTI del Estado. Y este año además ha sido un año especial, entiendo, no solo para ti, sino para toda la FLGTBI, porque se ha dedicado a la educación. Ha sido el año en el que, como año temático, se ha destacado el trabajo educativo como algo necesario e imprescindible, siempre lo hemos dicho, pero en este año se ha destacado como liderazgo. Y acabáis de presentar hace nada una investigación, creo que ha sido a principios de septiembre, si no me equivoco, sobre este estado de la educación en el ámbito de la diversidad, ¿correcto? Sí, uno de los objetivos que teníamos este año era conocer un poco la situación del colectivo LGTBI en el ámbito educativo, en todos los ámbitos educativos. Y para ello estuvimos trabajando para dar cifras a qué es lo que está pasando e intentar un poco también reivindicar y pedirle a las administraciones pues que hagan algo en base a lo que vayamos viendo. Bueno, ¿y cuál es, a tu juicio, de manera sintética, ya sabes, estamos en la radio, el tiempo vuela, cuál es, a tu juicio FLGTBI+, el estado de la educación LGBTI+? Pues la verdad que este estudio nos lanza cifras preocupantes. Primero, nos sale que en un 22,8% de los casos se sufrió actos de LGTBI-fobia por parte del colectivo LGTBI. Si nos vamos a esa cifra y la miramos solo en jóvenes de 18 a 24 años, los más jóvenes, esa cifra nos sube al 24,9%. Por lo tanto, nos está diciendo que en educación están pasando cosas. Las aulas siguen siendo lugares inseguros y, por lo tanto, tenemos que trabajar. Los centros educativos, las administraciones tienen que trabajar para que eso no siga sucediendo. Nos sale que también a lo mejor es de esperar que los actos de odio se concentran en secundaria, sobre todo en tercero y cuarto de la ESO, que puede ser una etapa un poco conflictiva, pero que no nos tiene que decir que nos quedemos parados. Y lo más preocupante es que esos actos de odio o esas cifras de LGTBI-fobia están concentradas sobre todo en hombres de la generación Z. Y tanto nuestro estudio como estudios que se han presentado por medios de comunicación nos dicen que los hombres de la generación Z tienen prejuicios hacia el colectivo LGTBI. Y eso es bastante preocupante. También tenemos cifras en las cuales hablamos de la actuación de los centros educativos ante estos casos de LGTBI-fobia. Y nos sale que solo en un 10% de los casos, según nuestros encuestados, se actuó correctamente. Y sin embargo, obtenemos, pues eso, que me he ido de cifra, que en el 64,10% no se hizo nada. En el resto de casos sí se hizo. Y de esos 64% nos sale que incluso en un 6% de los casos se castigó a la víctima. Eso al final nos lleva a que las personas del colectivo no son visibles en sus centros educativos. Por lo tanto, no son quienes son realmente. Y eso es preocupante, porque luego también tenemos una relación pues entre la visibilidad en los centros educativos y la actuación de los centros educativos. En los centros educativos donde se actuó correctamente, obtenemos que la visibilidad en el colectivo es mucho mayor. Eso al final nos lleva pues a nuestras reivindicaciones, en las cuales pues eso, hablamos de que tenemos dos leyes que nos amparan, la Ley 4/2023 que se aprobó el año pasado y la LOMLOE, la Ley Educativa, en las cuales se habla pues de todo esto, de la educación en diversidad, ¿no? Es obligatoria esta educación en diversidad por parte de los centros educativos y, sin embargo, según nuestro estudio, todavía solo en el 35% de los centros se tratan cuestiones sobre orientación. En el 27% se analizan los prejuicios hacia personas LGTBI. En el 27% también se analizaban cuestiones de identidad de género. 25% cuestiones de diversidad
familiar, y en el 20% se abordaba la prevención de odio LGTBI. Nos vamos a eso, que solo al final en el 10% de los centros se realizan charlas sobre el colectivo, y de estas charlas nos sale que el 24%, o sea que en el 24% sí se realizan y son por organizaciones externas, es decir, al final las entidades son las que trabajan, y 59% de los centros no hacen O charlas sea de que este hay tipo. algunas conclusiones así sintéticas bastante evidentes. Es que queda demasiado por hacer y sobre todo no por parte del colectivo en este caso, sino de las instituciones educativas. Claro, lo que te decía, tenemos la Ley 4/2023 que obliga a las administraciones a trabajar todo esto, a colaborar con los centros educativos en acciones, promover proyectos educativos, realizar, o sea, que se preparen Y no también se hace. protocolos, Y se impulsar hace planes muy de poco, se formación. hace muy poco Claro. con resultados realmente graves. ¿Habéis trasladado el estudio al gobierno, a las instituciones educativas? ¿A quién se le ha hecho llegar? Sí, antes de vacaciones tuvimos una reunión previa con el Ministerio presentándole algunos datos preliminares Mm. para poder trabajar con ellos, y la verdad que yo salí de esa reunión bastante decepcionado. Y les avisamos pues eso, que publicaríamos nuestros datos en septiembre cuando tuviéramos el estudio finalizado, y ahora esperamos tener una nueva reunión con el Ministerio en el que se pueda empezar a trabajar, y también animamos pues eso a las entidades territoriales de nuestra federación Ujú. a que vayan a las administraciones educativas de sus territorios a presentar estos datos, porque son demoledores. O sea, las cifras, la tendencia es que en los últimos años la LGTBI-fobia en los centros educativos está creciendo. Cuando vivimos en un país en el que hablamos de todos los derechos que hemos conquistado, todo lo que hemos conseguido hacia el colectivo, pero en educación eso no se ve. Y al final estamos hablando de eso, de las consecuencias de los discursos de odio en los cuales se estigmatiza al colectivo LGTBI, Mm. y eso está llegando a las personas más jóvenes. Pues ojalá y el Ministerio responda como debe. ¿Crees que ha podido haber un cierto recrudecimiento de estos datos o de una cierta vuelta atrás por el discurso impulsado por Vox del veto parental y cuestiones como esa? ¿Crees que puede haber influido un poco en negativo? Nosotros creemos que sí. Cuando lo que en el estudio, por ejemplo, que presentó en los medios de comunicación justo antes del verano, y en el que se le preguntaba a las distintas generaciones, Uh-huh. por ejemplo, sobre qué opinaban sobre si te incomoda una pareja homosexual, pues en la generación Z sale que los hombres, el 27% sí se sienten incómodos, frente a las mujeres, que es solo el 9%. En las generaciones de personas más mayores, sin embargo, esas cifras son bastante más bajas. En mujeres se mantiene, es 9-7%, o sea, apenas hay diferencias, lo cual nos dice que el movimiento feminista, que lleva trabajando muchos años también para luchar por sus derechos, es un colectivo aliado, y el trabajo que están haciendo es maravilloso, y al final nos ayuda mucho al colectivo. Sin embargo, en hombres, fíjate lo que te estoy diciendo que está ocurriendo. Lo mismo si se les pregunta sobre el orgullo heterosexual, si consideran que debería de celebrarse un día del orgullo heterosexual. En jóvenes, hombres, aumenta esa cifra diciendo que sí, cuando ya sabemos lo que conlleva esa idea de lo del orgullo heterosexual, y que no es entender el por qué nosotros reivindicamos siempre sobre nuestros derechos cuando se celebra el orgullo LGTBI. Bueno, supongo que todo esto se abordará. El otro día Sara Ramos, de Extremadura Entiende, estuvo por aquí con nosotras y nos estuvo hablando del Congreso, de las jornadas estatales educativas, que este año precisamente son, supongo que más relevantes por ser el año temático de educación, y se celebran en Extremadura el segundo fin de semana de noviembre. Nos lo contó Sara. Supongo que todo esto se abordará, ¿no?, en parte de esas jornadas. Claro, me imagino que Sara en esa entrevista os contaría un poco, os daría algunos detalles sobre lo que van a ser las jornadas. Va a ser un fin de semana muy intenso, y están destinadas a profesionales de la educación, y os invitamos a ir, porque va a haber muchas charlas, va a haber muchas dinámicas, va a haber muchos talleres
para poder trabajar todo esto y dar material a los docentes y a todos los profesionales para que puedan trabajar de forma adecuada en sus centros educativos. Yo he estado en todas estas últimas jornadas que hemos celebrado estos últimos años y siempre vuelves a tu centro educativo con las pilas cargadas, conoces muchas experiencias y desde luego reivindicamos, que es lo más importante, porque claro, la situación en las aulas pues a veces es preocupante y los que trabajamos en las aulas pues nos encontramos con situaciones a veces muy complejas y por eso estamos aquí para luchar y que todo esto cambie. Y un trabajo muy necesario el que hacéis. Enhorabuena, David, por ese estudio. No sé si hay algún detalle que te apetezca recalcar que no hayas podido comentar por las prisas, pero adelante si es así. Nada, solo comentaros también que ahora en septiembre presentamos nuestra campaña de vuelta al cole, que Ujú. hacemos todos los años. Este año la campaña estaba destinada a jóvenes, la llamamos Mute al Mito, y es una campaña también muy constructiva en la que intentamos luchar contra esos mensajes, esos discursos de odio que hay contra las distintas siglas del colectivo y les damos una vuelta explicando, presentando con cifras de estudios científicos cómo realmente no es cierto con mensajes pues que estamos oyendo ahora en redes sociales de que si una mujer es lesbiana es porque no ha probado nunca un hombre o un Oh, hombre le ha hecho daño. Cosas que no son ciertas y que les están llegando a los más jóvenes. mm. Entonces, os invito a que busquéis nuestra campaña Mute al Mito y la conozcáis porque es también bastante útil. Ahí queda dicho, claro que sí. Bueno, pues ya hablaremos después de las jornadas, que las presentó Sara, como bien dices, ya habrás recordado, ya sabemos cómo se puede participar y todo eso, y además estaremos, por supuesto, pero después hablaremos de las conclusiones, de lo que se habló y de lo que, pues porque en definitiva es un tema relevante. Gracias, David, por acompañarnos una vez más aquí en la casa de todas, que es tu casa. Muchísimas gracias a vosotras. Venga, un abrazo.